por aula segura y que hoy día duermen en algún escritorio de alguna de las instituciones competentes para efectos de extirpar de una vez por todas a aquellas personas que lo que quieren es sembrar la violencia al interior de establecimientos de educación, que lo que tienen que hacer es todo lo contrario, es justamente ser espacios de tranquilidad, de desarrollo armónico de las comunidades educativas, porque a través de la educación pública lo que hace nuestro país es construir un Chile más justo, con oportunidades para todos y para todas. ¿Qué medían estos requerimientos? Se lo pregunto por el tema de que está identificado por lo menos uno de los estudiantes que está relacionado con este hecho. Esperamos que la justicia tome en esto las medidas más drásticas. Nosotros no queremos que el derecho de esos niños y niñas pequeños, que yo vi incluso algunos de ellos llorando a la salida de este establecimiento, producto de lo que sucedió, se vean mermados, que se vean limitados. Hay que justamente proteger a esos niños y niñas que hoy día lo único que quieren es tener una comunidad educativa sana, que se desarrolle también con los profesores, con los asistentes de la educación y con el resto de integrantes de la comunidad educativa de una manera que les permita un crecimiento apropiado para tener igualdad de oportunidades. Bueno, ahí escuchábamos al delegado presidencial de la región metropolitana, el exalcalde Germán Codina. ¿Qué pasó? Para quienes se están conectando, les doy la bienvenida a Mesa Central Digital. Lanzaron una bomba al interior del Liceo Lastarria. Tenemos ahí las imágenes. Esto ocurrió hace unos minutos atrás y ha habido un alto despliegue también de autoridades. Llegó el alcalde de la comuna, Jaime Belolio, llegó Carabineros, por supuesto, para atender este procedimiento. Llegó también personal de bomberos y se hablaba hace unos minutos de la suspensión de las clases. Por eso también el punto que hacía el delegado, decía que hay una suerte de violencia que tiene como rehén el resto también de la educación pública. Hay que también resguardar el derecho a estudiar, a estar en comunidades educativas sanas, decía, del resto de los estudiantes. Se van a hacer parte de todo tipo de querella, decía también, que se interponga por este hecho, por el lanzamiento de un elemento combustible al interior del colegio. Como les decía, eso hace un ratito se reportaba media hora atrás. El hecho dejó además una funcionaria lesionada, es lo que describen por lo menos de manera preliminar, luego de tratar de controlar estas llamas con un extintor. En las imágenes que ahí veíamos aparecen también personas con una manguera para extinguir el fuego, pero llegó luego el Cuerpo de Bomberos de Santiago y, como les decía, estaban ya los medios en el lugar. Esto es la comuna de Providencia, cuando llega también el alcalde de la comuna, Jaime Belolio. Algunos describen a un profesor lesionado, otros dicen una asistente de la educación, pero en concreto es que se fueron lesionados producto de querer contener esas llamas. Un hecho de violencia que irrumpe también esta jornada en medio de la expectativa que hay, porque debería estar comenzando también la formalización del joven que perpetró el homicidio en Calama. Así que estamos al pendiente de todo eso. Vamos de hecho a la pantalla dividida, vamos a ir retornando a lo normal de nuestra programación. Son las 11:12 y tenemos la pantalla dividida porque tenemos temas importantes esta jornada. Como ya les adelantaba, vamos a partir con esta formalización y los nuevos antecedentes que podamos conocer en torno a este homicidio que ocurre en Calama, un homicidio que logra concretarse, pero otros 3 en calidad de frustrados. Además, el presidente de la República dio una entrevista esta mañana a las radios, en donde abordó 2 temas también importantes. Las ven ahí, a las 2, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, y a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. ¿Por qué? Porque el segundo tema que tenemos programado hoy día es precisamente esta petición de renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, quien era directora hasta ayer del Servicio Nacional de la Mujer, Cernameg. Ella está atravesando y está en tratamiento de un cáncer de mama, lo que generó mucha polémica. Hay desmarques también relevantes. Sobre todo en Chile han sido bien críticos de esta determinación, independiente de los motivos. El presidente abordó también los motivos que consideraban no se podía, o sea, las confianzas no estaban para que ella continuase en el cargo. Y el último tema tiene relación con la ministra de Seguridad Pública, que ayer entonces comunica este retroceso en la reducción del presupuesto para seguridad
pública. Ahora, ¿cómo nos deja también eso? Y cómo deja a la ministra, pero también un poco hoy día pasa el sartén caliente a las manos de Eduardo Serna, el director de la PDI, y así también lo deja claro el presidente en la entrevista, porque le preguntaron de todas estas materias. Así que de todo eso vamos a estar hablando en el programa. Además, vamos a estar bien al pendiente, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Calama con esta audiencia que estaba presupuestada empezar hoy día a las 11, audiencia de formalización para este joven de 18 años, Hernán Meneses, en Calama, y también lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo entonces en el Liceo Las Tarrias en Providencia. Así que tenemos ahí hartos elementos para discutir esta jornada. Vamos al primer tema. Nos quedamos entonces con esta formalización porque ya hemos conocido algunos antecedentes. De seguro vamos a saber más conforme se vaya dando la formalización, porque va a exponer el Ministerio Público los datos que han podido recabar. Esta era una formalización que se iba a dar durante el fin de semana. Se amplía entonces este control para precisamente recabar más antecedentes. Sabemos entonces que Hernán Meneses llevaba por lo menos 4 meses planificando este hecho que algunos definen como una masacre, que esa era su intención. Así lo habría escrito en un cuadernillo, lo publicó también un video en redes sociales, dio ciertos indicios de lo que quería hacer, y en medio de estos escritos hay evidencia, cuentan ahí, entendidos también desde el Ministerio Público, que esto tenía una planificación importante. Por eso compró más de un cuchillo. Compró también gas pimienta que utilizó ese día viernes al interior del colegio, en donde atacó primero a las 2 inspectoras, provocando la muerte de María Victoria Reyes, y también hirió a más de un estudiante. Hay un hecho bien heroico y que ha sido difundido en estas imágenes, en donde hay un joven que en medio del shock de lo que estaba viendo, había un curso completo en una clase de música en el patio del colegio, y alcanza a atacar a 3 jóvenes que estaban en medio de esta clase, y cuando iba a seguir atacando a más personas, hay un joven que se para y comete una acción bien temeraria, pero que ayuda a poder desarmar a este joven de 18 años, una suerte de tackle en la mitad del patio del colegio. Con eso también se involucran otros compañeros, logran quitarle el arma. Se habla de un arma de por lo menos 30 centímetros, con el que habría proporcionado estas heridas que resultan además con la inspectora del colegio, María Victoria Reyes, muerta en el mismo establecimiento. Una mujer de 59 años que estaba próxima además a jubilar, muy querida por la comunidad. Se ha difundido también que están tratando de dar apoyo psicológico a la comunidad escolar, a un curso completo, por el shock que esto provocó. Y ha abierto sin duda también esta conversación. ¿Qué pasa con estos niveles de violencia al interior de los colegios? Pasó también en Curicó ayer. Lograron desarmar a un joven que iba a ingresar con un arma de fuego, en donde también tenía intención de proporcionar algún tipo de daño físico a sus compañeros, y logran, porque es la madre, entiendo, quien alerta a las autoridades del colegio, y con mucha calma logran revisar sus pertenencias y logran desarmarlo y contenerlo. Además, es un hecho complejo. Hoy día lo abordó entonces el presidente en esta entrevista. Decía que apuntaba también al rol de los padres en esto, el rol que había también a hacerse parte de entender las normas de cada uno de los establecimientos. El gobierno también anunció algunas medidas, por ejemplo, el poder contar con detectores y pórticos fuera de los establecimientos. Ya lo había descrito también el presidente, decía quizás no es lo más óptimo, pero hay que asegurar también a quienes van a estudiar, y por ahora es quizás la medida que hay que tomar. Entre medio de todo esto, y que vamos a estar entonces analizando, vamos a estar al pendiente de las actualizaciones que lleguen también de esta audiencia de formalización. Bueno, les decía, el presidente hoy día tuvo una entrevista importante y abordó también la caída, por ejemplo, en las encuestas, el uso también de medidas que no son del todo
populares. Ahí están las imágenes de la entrevista de hace unos minutos, no hace unos minutos, durante la mañana, de 8 a 9, fue esta entrevista, donde estuvo ahí también Iván Valenzuela, había más radios, por supuesto. Acá se hizo el análisis también en Mesa Central, estaba Isabel Pla y Tatiana Clima de columnistas, abordando también. Isabel Pla hacía el punto, por ejemplo, de que mostró bastante apoyo a sus ministros, independiente de las decisiones que se estén tomando, de lo populares o no, o muy populares que puedan ser. Dijo que hacía el punto de que estaba muy llano a prestar todo el apoyo necesario a sus ministros, que lo calificaba como un punto a favor. Ahora, en contra, por supuesto que hay varias también de las medidas o los errores comunicacionales de los que hemos venido hablando hace ya varios días. En torno a eso, vamos a revisar lo que dijo el presidente por esto que se le ha denominado el benzinazo y lo que ha hecho en torno a su popularidad. Dijo, acá no estamos para ser populares. ¿Cree que el llamado benzinazo ha hipotecado de alguna manera su popularidad? ¿Confía en revertir ese escenario? El tema es cómo uno actúa en la vida política. Ustedes me conocen bien, yo nunca he actuado en base a las encuestas. Las veo, las miro y analizo la situación, pero no tomo nunca, y como equipo hemos transmitido, que no vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan. Cuando las personas vean que aquí estamos hablando con la verdad, que hemos sido transparentes, que hemos anticipado situaciones que otros países van siguiendo, porque claro, aquí se genera una discusión legítima respecto de cuáles son las medidas económicas que uno puede tomar, pero en el tiempo uno va viendo que en todos los países se van tomando decisiones similares pero tardías. Nosotros no estamos anticipando ciertas decisiones precisamente para ahorrar recursos. Y creo que en el tiempo la opinión pública va a ir entendiendo porque hay otras señales que se van dando. Un poco es como el tiempo me dará la razón, ¿no? El análisis que hacía también ahí el presidente de la República. Pero hoy día además, aprovechando, bueno, esta entrevista que sabíamos que iba a ocurrir, vino acá el gerente general de CADEM, Roberto Isixson, y analizó, bueno, esta caída, pero también porque es necesario tener 2 encuestas a la semana y el protagonismo que han tenido también estas mediciones, durante la instalación del gobierno de José Antonio Kast. Vamos a revisar lo que decía a propósito de esta caída, a qué responde, si todavía está en niveles esperados, porque hay que recordar que acá José Antonio Kast es desde hace bastante tiempo, de los últimos gobiernos, es el primero en ser el electo con voto obligatorio, desde hace ya varios años que eso no ocurría, entonces había un apoyo importante, pero dice que también está muy marcada en la desaprobación quienes no le van a dar ni una buena al presidente. Entonces, que eso también es interesante de observar. Vamos a revisar lo que comentaba. Mira la pregunta que me llamó la atención la semana pasada sobre las marchas estudiantiles. El 60 y 59% de acuerdo, el 40%, o sea, el 59% en desacuerdo, el 40% de acuerdo, que son los mismos electores de Janet Harrison. Entonces, pase lo que pase y haga lo que haga el gobierno, se va a quedar con esa aprobación alta. Ahora, la segunda clave es que dentro del 57-58% que votó por Kast hay audiencias que son distintas y que había que seguirlas con atención. El votante de Parisi, el votante de Matei, una derecha mucho más informada y mucho más desleal con su voto, y el votante obligado. Se ha sentido a nivel político se han visto algunas Entonces, muestras. la caída de 57-43, ¿de dónde viene? No viene de aquellos que votaron por José Antonio Kast en primera vuelta, no viene de aquellos que votaron por Kaiser en primera vuelta, vienen principalmente del votante de Parisi, un porcentaje del votante de Matei y aquellos que votaron obligados, ¿cierto? Porque todo iba a estar bien, que es gente de clase media baja o baja, que no tiene una conexión muy política con el proceso electoral. Y ahí la caída más pronunciada se produce después de los anuncios del alza del precio de los combustibles. Y particularmente en ese segmento que votó por París. Bueno, ahí estaba entonces. ¿Quiénes son más duros? Hay que ir como, claro, dividiendo y analizando ese porcentaje de aprobación y quienes a lo mejor van a dar la espalda más rápido ante estas medidas. Decía que en torno al bolsillo, a las medidas que afectaron sobre este benzinazo, sin duda hay un
una caída, porque está quienes no perdonan este tipo de medidas. Parte del análisis. Les decía también, esta mañana en Mesa Central lo condujo Angélica Bulnes. Fue ella quien entrevistó entonces al gerente general de CADEM. Le pregunto además, ¿por qué la necesidad, ¿no?, de tener 2 encuestas a la semana? Antes era una a la semana, ahora la hemos visto más seguida. Ahora, durante la semana pasada justo alcanzó a tomar el lanzamiento de estas medidas paliativas, pero también el alza de los combustibles permite quizás también ir tomando un pulso más constante, pero puede también tener efectos en nuestra democracia. ¿Es necesario el sobreanálisis, sí o no? Lo respondió aquí en Mesa Central. Pero ¿qué pasa como a nivel como de sistema democrático? ¿No le pone un grado de aceleramiento, incluso como un grado como de casi como de circo, la política, el hecho de que se esté midiendo ya no semanalmente, sino que 2 veces a la semana? Es que la política hoy día no se está midiendo ni semanalmente, ni cada 2 veces a la semana, se está midiendo todos los días. Y se mide todos los días a través de las redes sociales, a través de TikTok, de Instagram, de YouTube. Se mide a través de los medios de comunicación todos los días. Se mide todos los días a través de las conversaciones que tenemos en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Puede ser una buena o una mala noticia, pero es cierto que los ciclos informativos, los ciclos de formación de opinión son cada vez más breves, cada vez más inmediatos y también cada vez más de corto plazo. O sea, hoy día una noticia no dura, por más impactante que sea, no dura 2 semanas, no dura una semana. Puede durar días o solo horas y vamos al siguiente tema. Y eso tiene que ver con una lógica, ¿cierto?, que está pasando en el mundo entero, que responde a la manera en cómo las audiencias están manejando, sobre todo la manera de acceder a información a través de redes sociales. Una noticia no dura ni una semana, decía a veces. ¡Wow! Está interesante y claro, tiene mucha relación también con lo que se ha hablado harto de esto de copar la agenda, además de llenar un poco de anuncios, lo que hace todo más rápido. Ha sido un tanto agotador, me imagino, también para la ciudadanía, para nosotros que nos toca estar del otro lado, informándonos sobre todo, sin duda que lo es, pero para la ciudadanía me imagino que también. Tenemos ahí las imágenes de control de tránsito. A esta hora en la región metropolitana, voy a ver. Pues la temperatura, se ve una jornada calurosa y continuamos con esos cielos bien cubiertos en la costa. Para Valparaíso hay una máxima de 18 grados, pero aparece también esa nubosidad persistente durante la mañana y parte de la tarde, incluso la noche. Santiago, en tanto, con cielos absolutamente despejados, máximas de 28 grados para este día martes, cuando estamos despidiendo además el mes de marzo. Les pregunté ahí en las redes sociales, en Instagram, qué les pareció la entrevista del presidente, si la habían visto, la habían escuchado. Acá me dicen, era muy tajante como candidato, pero sorprende que como presidente cueste responder sí o no. Es verdad, utilizó varias oportunidades, un depende. Lo escuché también decir, era otro término además, pronto. Volvió al pronto, que pronto iba a tener unas definiciones importantes, sobre todo en materia de relaciones exteriores. Poca certeza, me dicen también acá, y que un tono ya no era tan tranquilo el tono. Claro, es difícil gobernar un país, es distinto hacer campaña. Aún habla, dice, como si fuera presidente electo. Están bien críticos acá en Instagram a propósito de la entrevista al presidente. Vamos a seguir recogiendo ahí esas impresiones y vamos a ir a una pausa. Son las 11:28 minutos. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
11:30 y volvemos a Mesa Central Digital. Les doy la bienvenida a quienes se están integrando. Agradezco también a quienes nos acompañan en nuestro streaming. Les recuerdo que estamos a través de YouTube, aquí. Pero en paralelo está Andrea Rivera con lo que marca en el 103.3, con música y noticias. Y vamos de inmediato al segundo tema, al segundo gran tema de este segundo bloque de programa, y este nuevo flanco que se abrió en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, un nuevo flanco para la ministra Judith Marín. Esto, porque tenemos por ahí, entiendo, el link, ¿no?, de cómo se comunica ayer esta noticia, o cómo comenzamos a saber de esta petición. Es la exministra Antonia Orellana. Acá hay un nombre bien importante y lo van a escuchar harto hoy día porque fue debate hasta que ocurrió lo del Liceo Lastarria, pero el nombre entonces de Priscila, la exdirectora de Cernamec. Bueno, ahí tenemos el tuit en pantalla, el posteo de la exministra. Dice: hoy el gobierno de Chile le pidió la renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, de Cernamec, Chile. Además de estar en pleno tratamiento del cáncer de mama triple negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% del país. Así lo cuenta la ministra Antonia Orellana. Se comienza a recoger esto rápidamente en redes y también comienza a recogerlo también los distintos portales. Efectivamente, luego aparece ahí un comunicado de Cernamec que dice: con fecha 30 de marzo del 2026, la ministra de la Mujer y Equidad de Género ha solicitado la renuncia no voluntaria de la directora nacional del servicio, Priscila Carrasco. Y generó entonces reacciones. Fue algo inesperado, dijo, quien ven ahí en pantalla, Priscila Carrasco. Fue inesperado y no ha sido fácil. Por el amor que he recibido de mi familia, las personas que me rodean me dan fuerza día a día. Esto en torno a su tratamiento del cáncer. Pero sobre la salida, dice, me parece sorprendente, toda vez que la ministra ha dicho públicamente que uno de sus pilares de trabajo tiene que ver con el cáncer en las mujeres. Y yo estoy con un diagnóstico de cáncer de mama desde el año pasado. Además, dice, no he pedido licencia. He trabajado diariamente, muy comprometida en mi función con el Estado. Sorpresa es, por lo menos, una palabra que me identifica en este momento. Eso lo consignaba en The Clinic la ahora ex directora. Además, dijo que estaba viendo temas jurídicos porque ella había llegado al cargo a través del sistema de alta dirección pública. Esta mañana lo conversábamos con Angélica Bulnes acá en Mesa Central y escribieron desde el gobierno, porque una defensa que habían hecho, o un punto que habían hecho desde la oposición, es que esto era un cargo de alta dirección pública, que no era de confianza. Desde el gobierno decían, sí es de confianza. Efectivamente es de alta dirección pública, pero sí es de confianza. Y lo que sabíamos durante la mañana es que esto se debería también a un tema ahí con la gestión. Esa era por lo menos la escueta explicación que se había entregado. Generó reacciones que se esperan, ¿no? Desde la oposición había mucha molestia. Aparecieron desde el PPD, por ejemplo, Loreto Carvajal, que decía: gobernar requiere humanidad, y en este caso revela una preocupante falta de sensibilidad. Ana María Gasmuri decía: es inaceptable, inhumana e indigna. Fueron bien implacables durante la jornada y sobre todo también ahí en redes. Esto fue una noticia, aprovechando que estamos en Mesa Central Digital, fue una noticia bien de redes, como que comenzó a tomar mucha fuerza en redes. Bueno, el fuego amigo es lo que nos espera, ¿no? Y desde Chile Vamos fueron también muy críticos de esta medida. Apareció Carla Rubilar, la ex ministra de Desarrollo Social, y decía: si esto es real, duele. Sacar a una directora de Cernamec con cáncer de mama en tratamiento en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica no es coherente, dijo Carla Rubilar. Y pasó Evelyn Matei por al ladito y dijo: toda la razón, Carla. También ha sido crítica en momentos clave. Fue crítica también de las alzas de los combustibles, fue crítica también de la remoción de los decretos en materia medioambiental. Y en la misma línea también apareció María José Gatica, senadora de RN. Y ella dijo: no es empática,
humana ni cristiana esta medida. Ahí hay un golpe bajo quizás, porque la ministra Judith Marín ha dicho que la incomoda un poco lo mucho que se ha hablado de que ella es cristiana, que es evangélica, que lo encuentra innecesario. Bueno, y acá apuntan precisamente a eso y le dicen que no es empática, humana ni cristiana. Tenemos ahí también el posteo de la presidenta del Senado, también de RN. La senadora dice que, claro, esto no tiene ni Paulina Núñez, dice, hay límites en política y en la vida. Da igual cómo hayan actuado ellos en su gobierno, como la actual directora se haya desempeñado, se debe de revertir la decisión. Incluso dice entonces, a pesar de las razones que puede haber detrás, esto no correspondía. Bueno, le preguntaron esta mañana en la entrevista al presidente y respondió que se debe este despido. Escuchemos lo que decía. Bueno, es un hecho lamentable porque afecta la parte humana de una persona, pero nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos. Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la CERNAMEG, como es Prodemo, como es en general el Ministerio de la Mujer. Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos sin desconocer que hay una situación humana, compleja y que tenemos que atender. Hay una situación humana compleja que tenemos que atender, dice el presidente, pero claro, llama la atención también cómo se hace esto y también la reacción que viene incluso desde Chile Vamos, donde apuntan que no hay razón suficiente para despedir a alguien entonces en medio de un tratamiento contra el cáncer. Como que claro, deja cómo se ve, no tiene una vuelta muy favorable para el gobierno bajo ningún punto de vista, y ahí también se podría criticar quizás el manejo comunicacional. Quizás hubiese sido mejor abordar cuáles son los temas que han ido encontrando desde el punto de vista de la gestión, desde el financiamiento. Quizás era mejor partir por ahí y luego ver cuáles son las medidas y sopesar si se apuntaba o no a la petición de renuncia no voluntaria. Vamos a ver cómo sigue dando este tema durante esta jornada, pero sin duda no fue quizás no fue una decisión fácil, pero ya que se tomó, va a traer también consecuencias para la ministra que ven ahí en pantalla, Judith Marín. Y ya está aquí en el estudio de Mesa Central Digital, Daniela Jansson. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Cota? ¿Bien y tú? Muy bien. Qué bueno, mira, hoy día vengo con dos tendencias que están marcando las redes sociales. Una muy preocupante y una noticia muy, muy buena para Chile. Voy a partir con la más preocupante, que es detector de metales, porque el gobierno anunció que va a impulsar medidas de seguridad en los colegios tras el ataque en Calama, que recordemos que dejó a una inspectora fallecida y otras 4 personas heridas. El atacante está siendo formalizado en el juzgado de garantía de Calama desde hace un rato. Y ante este escenario, el presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Educación María Paz Arzola, anunciaron que están trabajando en el reglamento de la ley de convivencia escolar con la intención de disponer de pórticos en los establecimientos, como estamos también viendo en pantalla. Esta situación generó debate en redes sociales en torno a la efectividad de este tipo de medidas para dar seguridad a los establecimientos. Por ejemplo, el alcalde de Calama, Eliezer Chamorro, dijo que que pueden apoyar esta idea de colocar de ubicar los detectores de metales en los colegios si es que la comunidad educativa está de acuerdo, porque también hay que tomar la opinión de la gente que está día a día enfrentando este tipo de situaciones. Claro. Es que, bueno, por eso también se tiene que llevar al Congreso, porque hay que cambiar como la legislación. Exacto. Ya no puede ser solo decisión de cada comunidad y hay que ver en qué caso se aplica. Esto igual es caro, entonces ¿está el presupuesto para implementarlo en cada uno de los colegios? ¿Sería, por ejemplo, los emblemáticos? Ahora, y responde, finalmente, el tener detectores de metales fuera de los colegios responde también a lo que hay detrás. ¿Por qué un alumno toma la decisión? Como que, ¿cuántos niveles pasa para tomar la decisión de tomar un arma e ir a asesinar a sus compañeros? Claro, como tú dijiste, ¿cuál va a ser el criterio para elegir primero con cuáles establecimientos partir? Aparte, no hay que dejar de lado el tema de salud mental,
porque el Mineduc también ha dicho que quiere apoyar a la comunidad educativa afectada para poder volver de manera gradual a las actividades académicas. Claro. Sí, o sea, deben estar con un shock tremendo. Hay un joven que es un claro héroe en esta situación, que logra desarmar a este joven de 18 años que tenía más de un cuchillo entre medio, tenía un el gas más afectado, pimienta. como se ve en los videos también, que es el primero que salta a atraparlo, y él tenía machetes, O sea, eso pudo haber salido muy mal. Por suerte logran desarmarlo, pero me imagino el shock de esos jóvenes. Querían mucho también a la inspectora que resultó fallecida, así que también es muy triste desde ese punto de vista. Pero me imagino que genera una inseguridad tremenda. O sea, ellos estaban en clases de música. Sí, o sea, llegar al colegio ahora y pensar en que esto puede pasar de nuevo debe ser un tormento constante. Y que fue ahí mismo, o sea, revivir como todo lo ocurrido. Y mira, según también publicó EMOL, hay experiencias de pórticos en establecimientos. Por ejemplo, el caso del Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón de Temuco, cuyos detectores tienen un costo que va entre el 1.027.000 pesos y los casi 3 millones de pesos. O sea, por establecimiento. Claro. Y bueno, también relacionado con la violencia escolar, ya partió el control de detención del estudiante de 15 años que habría intentado ingresar a un colegio de Curicó con un arma de fuego cargada. Y también, como ya lo hemos comentado durante esta jornada, lo que ocurrió en el Liceo Las Terreas. Sí, también. O sea, generó porque además veníamos de una entrevista en donde el presidente estaba abordando esto, la violencia en los colegios, cómo veía él también si esto era una crisis o no, y pasa esto prácticamente posterior, unos minutos después de la entrevista, en el Liceo de Las Terreas con una bomba molotov que se lanza a la inspectoría. Y ahí se genera un incendio que luego fue controlado rápidamente. Esto fue a las 9:30 de la mañana. Alumnos encapuchados se están manifestando al interior del establecimiento y tiran estas bombas molotov que generan el incendio. Que suspende clases, además, o sea, también ahí abordaban las autoridades, escuchaba al delegado decir, acá también hay un tema con que se pierden clases con quienes sí quieren estudiar, o sea, se pasa por encima de un derecho también a acceder a la educación, pero es un tema no menor y claro, entender ¿cuál es la prioridad? ¿Qué colegios tendrían pórtico? ¿De dónde se financia eso? Y por dónde también se ataca el problema. Claro, y es como, claro, porque tenemos eso de tener una barrera física, ¿no? Para que ingresen las armas a los colegios, pero ¿qué pasa con todo lo que viene antes? Para que un joven tome la determinación de armarse. Exacto. Y pretenda infligir daño físico a sus compañeros. Ayer se hablaba también de cómo al parecer este joven de Curicó era víctima también de bullying, la soledad, las redes sociales, hay un rol también bien importante de las redes. Sí. Y lo que están viendo los jóvenes. Que pero es un problema mucho más complejo que solamente instalar claro, va más allá de los impedimentos físicos o del control. Hay que quizás también generar comunidades más amigables con los jóvenes. Así es, así que vamos a estar también atentos a lo largo de toda la programación sobre cómo continúa este tema. Y la noticia positiva para la ciencia en nuestro país. La astrónoma chilena Teresa Paneque fue invitada por la NASA a presenciar el lanzamiento de la misión Artemis 2. Ella lo dio a conocer a través de sus redes sociales, estaba muy contenta, muy entusiasmada, dijo que este era un sueño cumplido. Y recordemos que esta misión se va a realizar mañana, 1 de abril, y busca llevar a 4 astronautas hasta la órbita lunar, en lo que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo. Así que no va a ser cualquier misión. Exacto. Pero entiendo que no van a estar, parece que en la Luna en sí. No, Como que van a pasar muy cerca. Exacto, va a ser el acercamiento del ser humano a la Luna. Van a aparecer, yo ya estoy leyendo, van a aparecer los incrédulos Nuevamente, es que eso sí... va a abrir el debate. Si se hizo hace tantos años atrás y pudieron pisar la Luna, ¿por qué ahora no? Sí, pues sí. Y mira, y Teresa Paneque dijo que se trata de una experiencia única en su carrera, no ocultó su felicidad y dijo que esto también es gracias a la gente, a la comunidad que ella ha logrado generar, porque recordemos que es divulgadora de ciencias y dijo que su agenda estaba muy cargada, que al principio dijo mejor no porque tengo muchas cosas que hacer, pero también dijo que la presión de sus seguidores la llevó a aceptar esta invitación. ¿Y en qué está Artemis 2? Desde la NASA dijeron que la tripulación del vuelo Artemis está en cuarentena en medio del conteo regresivo para su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.
Y bueno, ya el sistema está listo, el vehículo de transporte está listo, así que estamos esperando este momento histórico. Y si es que, por ejemplo, por condiciones climáticas, el vuelo se cancela, se retrasa, tienen hasta el lunes 6 de abril para despegar. O sea, puede extenderse Sí. el plazo. Entiendo que esto cuesta 93.000 millones de dólares. Esta misión, y al parecer es bien incómodo, o sea, es un espacio bien reducido en el que tienen Sí. que estar estos 4 astronautas, en una posición ahí bien incómodas. Se han preparado harto, entiendo que han estado también juntos, como para poder... Sí, para poder sobrellevar el claro. día a día y también la incomodidad del espacio. No es menor estar en espacio reducido y con otras 3 personas, es todo un tema. Y bueno, muchos decían que esto también quizás es un hito importante para Estados Unidos porque se había hablado del camino hacia Marte y como China estaba avanzando también, como eso genera esta competencia antigua también de Estados Unidos por ser quienes lideran Así es. la exploración en el espacio. Pero va a estar entretenido. Y entiendo que Tere Paneque decía que iba a estar compartiendo también en sus redes, iba a estar como en la previa. Sí. Iba a poder estar contando como los entretelones, los pormenores que ocurren previo a este lanzamiento. Así que vamos a estar al pendiente mañana. Qué entretenido, Tere Paneque protagonizando ahí también. Sí, su Instagram es @terepaneque. Ya. Muy simple, Ahí para que la puedan buscar. Para que aprovechen de revisar qué está ocurriendo con Artemis 2. Vamos a la pausa, Dani, Vamos a te la invito. pausa. Vamos a la pausa y volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Les recuerdo que hoy día hay una máxima de 28 grados en la región metropolitana y que vence el plazo para quienes tienen auto de pago del permiso de circulación. Hoy día termina. Partió en febrero, el 1 de febrero, hasta ahora el 31 de marzo. Se puede pagar en 2 cuotas, el otro pago comienza en agosto. Así que ojo también con eso, hay que ponerse al día. Recordemos que ayer la UDI envió dentro de las ideas que tenía para el gobierno del presidente Kast para aminorar ahí los problemas que genera el alza de los combustibles. Estaba entre eso retrasar el pago del permiso de circulación. Me imagino que debe ser el de agosto, porque ahora ya venció el plazo. Vamos a los últimos temas que tenemos, porque hemos abordado, las polémicas ahí, los flancos abiertos en seguridad, ahora en el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿hacia dónde se voltea el gobierno de José Antonio Kast? ¿A dónde mira para ir recuperando y buscando también quizás revertir la desaprobación o quienes se ha ido perdiendo, quienes apoyaban al gobierno y han ido perdiéndose en ese apoyo, por lo menos en lo que miden las encuestas? Las fronteras podrían ser ahí un punto interesante. Al parecer ahí están poniendo sus fichas. ¿Por qué? Porque recordemos que se hizo campaña, ¿no? José Antonio Kast hizo una campaña en donde hizo una cuenta regresiva. Se iban a ir los migrantes del país y que se los iba a pedir de manera bien amable. Hoy día le preguntaron en la entrevista, le dijeron: presidente, ¿cuántos expulsados migrantes van en este gobierno? Dijo, de manera oficial, por este gobierno, 0. Pero eso va a cambiar. O así esperan que ocurra. Al parecer están poniendo las fichas entonces en estas expulsiones de inmigrantes, estos vuelos. Y ahí también hay que hacer un trabajo importante con Venezuela, porque la gran mayoría vienen desde Venezuela y sabemos que la relación no ha sido muy amistosa con quienes están a cargo ahí del régimen. Entonces no es una gestión menor la que tiene que hacer también ahí el director de Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, que ha estado dando algunas definiciones y decía que efectivamente están tratando de que ojalá en abril se concreten esas primeras expulsiones, que están haciendo las gestiones para que esto pueda concretarse. Porque hay un número importante de expulsiones que están listas para ejecutarse, pero que finalmente en lo práctico no se han podido llevar a cabo. Además, el director de migraciones del servicio decía que van a ser operativos en empresas que contratan migrantes. Que decía, acá hay un cierto vacío a través de estos RUT provisorios que se pueden entregar. Las empresas contratan migrantes, ellos tienen también los beneficios, hasta cotizan, decía, pero no están cumpliendo con la normativa chilena. Entonces también están pensando en multas para estas empresas. Y esta semana además debería sumarse el patrullaje aéreo, helicópteros que van a estar ahí también haciendo el patrullaje en la frontera. Además ya sabemos de esta expansión o volver a habilitar algunas de las zanjas que ya estaban y crear también otras o profundizar zanjas en la frontera para evitar entonces el paso por la migración por pasos no habilitados. Ahora también había una idea importante del gobierno. Esto es una moción parlamentaria transversalmente ahí de la derecha, pero con autoría de Andrés Longton, que era calificar ahora como delito la migración por pasos no habilitados. Esto está dentro de las medidas que ya ingresó el gobierno, y de hecho ya es segunda vez que le ponen discusión inmediata, pero no ha podido concretarse la discusión, porque la primera vez que tenía discusión inmediata no estaban todavía las presidencias de las comisiones, entonces no se podía discutir absolutamente nada nuevo. Sí se podían zanjar cosas que venían desde el periodo anterior, pero no se podían incluir nuevos proyectos. Entonces pasó eso, y la segunda vez, que fue el 24 de marzo, la segunda discusión inmediata, tampoco se pudo concretar. Esta semana es semana distrital, entonces se ha ido retrasando este proyecto. Ahora, el problema para el gobierno es que la presidencia de la Comisión de Gobierno, que es clave para esta tramitación, quedó en la senadora del PS, Danisa Astudillo. Y respecto de este proyecto, de la tramitación, que el gobierno quiere ponerle celeridad, quiere aprovechar esto rápidamente, dijo: quien conduce la comisión soy yo, no el Ejecutivo. O sea, ahí hay un punto de negociación quizás un poco más difícil.
Vamos a ver qué ocurre, pero han vuelto entonces el foco a las fronteras, a los compromisos que habían de manera inicial durante la campaña. Y otra vuelta importante es el refuerzo de la seguridad, ¿no? En este gobierno de emergencia. Ayer conocíamos este retroceso en el recorte. No hay recorte del 3% para el Ministerio de Seguridad Pública. Lo comunica la ministra, bien sonriente, y además habla incluso de una inyección de recursos. Algo que generó reacciones. Vamos a escuchar lo que decía ayer la ministra y por qué es importante esta declaración y en el contexto también en que se da. No hay rebaja en lo que es seguridad. Así que nos vamos en nada. La seguridad no se va a rebajar. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía. La seguridad exige decisiones firmes con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección, así que estamos muy contentos. Entonces dimos paso en esa dirección, decía la ministra. Entonces habla incluso de la inyección de recursos frescos para las policías. ¿Por qué? Porque se había dicho que el recorte del 3%, que se mandató a todos los ministerios, por supuesto, además es complejo porque el 3% de seguridad no es lo mismo que el 3% de culturas. No porque uno sea más importante que el otro, sino que porque los presupuestos de los ministerios son muy distintos. Entonces, en términos monetarios, son diferencias bien grandes. 72.000 millones de pesos iban a reducir a las policías por este concepto de la reducción del 3%. Y no dejaba para nada bien desde el punto de vista comunicacional. ¿Cómo se entiende? Que el gobierno de emergencia, el que tenía un foco en seguridad, el que decía respaldar sin ninguna duda a las policías, a carabineros, a la PDI, ahora estaba reduciendo esa cantidad de dinero. Dinero que afectaba en, por ejemplo, seguir aumentando y mejorando el parque automotriz de los carabineros, en la mejora también de los cuarteles, de las instalaciones. Entiendo que había una renovación al hospital de carabineros que también era importante, que podía quedar en duda. Esto se comunicó el 23 de marzo. Ayer se revierte y aparece la ministra a contarlo, en donde también desde el oficialismo se cierran y dicen esto era una opción, nunca se comunicó como algo tan zanjado. Algunos pueden discrepar sobre eso. Y también decían apoyamos a la ministra. ¿Por qué es importante cuando ocurre este anuncio? Porque muchos dicen esto fue para darle un empujón, darle piso también a la ministra, porque se venía especulando que su relación con las policías no había quedado muy bien luego de la salida de Consuelo Peña, la prefecta, exprefecta ahora de la PDI, la número 3 de la institución, la tercera antigüedad, 36 años de servicio. Entonces dicen, quizás era esto, asumir el costo económico, pero no asumir el costo político, porque ¿qué pasaba con la ministra? Había que quitarle piso, ¿cuál era la responsabilidad? ¿Por qué finalmente sale Consuelo Peña? Todavía no lo tenemos muy claro. Hoy día se le preguntó al presidente de la República, ¿quién dio la orden? Y esto fue lo que dijo. La decisión es de la máxima autoridad de la PDI. Él fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad y nosotros mantenemos la línea institucional. El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando. La ministra presidente le dijo que había oficiado a la PDI por un traslado que había ocurrido en la época que ella era fiscal. La relación con los ministros es bastante directa y fluida, pero lo que yo he aprendido es que uno tiene que dejar que los equipos trabajen, que los equipos tomen las medidas necesarias para que se vaya desarrollando un buen trabajo. Y en ese sentido hemos conversado de muchos temas con la ministra, pero no creo que venga el caso de decir el detalle de todas las cosas que uno conversa con los ministros. Bueno, ahí estaba, entonces todavía queda la duda, aunque el presidente dice, la decisión vino desde la PDI. Cuando conocimos de esta salida, lo que primero había trascendido era que había sido Trinidad Steiner quien llamó a Eduardo Serna, que ven ahí en pantalla, el director de la PDI, pidiendo esta renuncia.
Entonces ahí había un tema relevante. Ahora el presidente dice que no es tal, que esta es una decisión que toma Eduardo Serna. Queda el sartén por el mango para él. Él va a ser el protagonista también durante los próximos días, sobre todo el 6 de abril. El 6 de abril está citado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados precisamente para responder estas preguntas. ¿Fue él? ¿Es una decisión que toma él? ¿Y qué pasa si Eduardo Serna dice sí? Fue mi decisión. Consuelo Peña había sido ratificada en el cargo en diciembre pasado. Generalmente la gente no sale como con esa antigüedad. Ella debería haber terminado como el proceso, el año. Entonces es raro que se le pidiera en marzo, un par de meses después, su salida. Sí asume la responsabilidad Eduardo Serna. ¿Cómo lo deja él? Con la institución misma, porque esto generó mucha molestia. Era una persona muy querida, Consuelo Peña, muy valorada en su trabajo y son 36 años de servicio. Entonces lo va a dejar entre la espada y la pared, lo deja hoy la declaración del presidente entre la espada y la pared a Eduardo Serna. Mantener esa versión fue mi decisión, asumo la responsabilidad y me enemisto con toda la institución hacia abajo, o aclaro cuál fue la situación, qué es lo que hay detrás de esta polémica salida, pero sin duda con la comunicación de ayer el gobierno quiere dar por lo menos vuelta a la página. Ahora, eso no depende de ellos, hay que ver si son suficientes las respuestas que se han entregado. Así que con eso cerramos hoy y nos quedamos con ahí Eduardo Serna, porque sin duda tiene el sartén por el mango. Las imágenes de control de tránsito, les vuelvo a recordar que hoy día hay 28 grados de máxima en la región metropolitana. Se quedan siempre en la compañía, en la sintonía con la música de Tele 13 Radio en el 103.3. Pueden revisar también nuestras redes sociales. Hay harto de los clips de la entrevista de la mañana para que los vean. Por supuesto también nuestro sitio web tele13radio.cl. Y les deseo una excelente jornada, que tengan buen día y nos vemos aquí mismo a las 11 mañana. Chao, chao.